Vamos a seguir con nuestro curso sobre sociedad y educación con el segundo de los clips dedicado a los docentes. Bien, los datos que vienen a continuación corresponden a una serie estadística que elaboró el Ministerio de Trabajo de España, que tiene el título genérico de Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. Tienen los últimos datos publicados del año que corresponden al año 2010 y en esta tabla se compara las opiniones sobre la formación que tienen los trabajadores del sector educación y el conjunto de trabajadores según esta encuesta. He de explicar que los trabajadores del sector educación, tal y como los considera el Ministerio de Trabajo, no son exclusivamente docentes. Los hay docentes y en su inmensa mayoría, pero también otros trabajadores que desempeñan funciones en el ámbito educativo que no tienen responsabilidades docentes, sino de otro tipo, ¿no? Bien, esta primera tabla recoge opiniones sobre la formación. Las primeras filas corresponden a lo que podríamos llamar formación inicial. Esto es la formación, por así decir, de acceso a las responsabilidades docentes, que en el caso español son un grado universitario y en la educación secundaria además un posgrado específico de formación del profesorado. Bien, este nivel formativo, el nivel formativo de la formación inicial se considera correcto, como pueden ver, en un porcentaje mayor que el que atribuyen el conjunto de los trabajadores a su nivel de formación inicial. Trabajadores que piensen que el nivel necesario es inferior a la formación que disponen, como pueden ver, es en el caso de la educación un porcentaje menor que en el conjunto de la masa laboral. Y el porcentaje de aquellos que consideran que la formación inicial recibida es de utilidad, como pueden ver, se acerca a la mitad de la muestra, muy por encima del porcentaje global, que apenas es de una cuarta parte. Es decir, podríamos ver cómo la formación inicial, pues bueno, tiene una valoración sumamente positiva. Respecto de la formación continua, es decir, la formación que se realiza en la empresa, ya en el centro de trabajo, ya a partir de la incorporación a la actividad laboral concreta, pueden ver cómo en una escala de 0 a 10 puntos es ligeramente superior la puntuación respecto de la satisfacción de la formación recibida. Y donde hay una diferencia considerable es en que la formación se desarrolle en el tiempo de trabajo. Es decir, mientras más de la mitad del conjunto de la masa laboral afirma que la formación recibida, la formación continua, se desarrolla en tiempo de trabajo, este porcentaje es muy bajo para los docentes. Es decir, los docentes, la formación continua de los docentes parece realizarse más bien fuera del horario laboral. Y más o menos la valoración de la utilidad de la formación continua es más o menos es la misma que en conjunto global, pero vean ustedes cómo desciende bastante respecto de la utilidad asignada a la formación inicial. Respecto de la remuneración, del salario, también hay algunas diferencias propias del sector de la educación respecto al conjunto de la clase obrera, ¿no? Como pueden ver, el porcentaje de los que reciben un salario fijo es prácticamente casi total, es decir, el 92%, mientras que en el caso del conjunto de trabajadores está ligeramente por debajo de 3/4 partes, es decir, podríamos pensar que un cuarto del conjunto de los trabajadores
no recibe un salario fijo porque puede obtener un salario mayor por diversas causas. Lo que no acaece o acaece de manera muy minoritaria en el caso de los trabajadores del sector educativo. Recibir un salario mayor en función de trabajar más horas parece ser que es la manera más habitual de no recibir salario fijo en el ámbito educativo, pero no en el ámbito global, que apenas es de un 8,2%. Y en función del volumen de producción, es decir, en función de la productividad, que sí que es la causa por la cual se incrementa más el salario en el caso de los trabajadores que no reciben un salario fijo global, como pueden ver en el ámbito, en el sector de actividad de educación, es muy minoritario. Es decir, no existe, prácticamente no existe en el ámbito de la educación la posibilidad de un incremento salarial por la productividad del trabajador. Y bueno, por ambos factores, horas trabajadas y volumen de producción, pues pueden ver también que es absolutamente residual. En la siguiente tabla, bueno, estas tablas corresponden también a la encuesta de calidad de vida en el trabajo, y en la siguiente tabla tienen los porcentajes globales de dónde se coloca, por decirlo así, la franja de ingreso. Es decir, los porcentajes en los que se mueven por decirlo así, las remuneraciones, ¿no? Como pueden ver, hay un porcentaje de obreros que ganan menos de 600 euros, lo que tiene que ver con lo que les he comentado antes, que no todos los trabajadores adscritos al área de educación desempeñan tareas docentes, y el porcentaje de aquellos que cobran más de 3.000 euros pues es muy bajo. Aquí tienen una tabla ya más exacta que la anterior, porque la anterior se refería a una pequeña muestra, pero esta es la encuesta anual de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística, y donde pueden ver el salario promedio de España y el salario promedio del sector de la sección de actividad de educación. Como pueden ver, esta tabla muestra dos cosas. Por una parte, que el salario en educación, en la sección de educación, recuerden, vuelvo a repetir que no se refiere solo a los docentes, sino a trabajadores y trabajadoras del ámbito de la educación. El salario en el ámbito de la educación está por debajo del promedio de los salarios en España, y además pueden observar bastante claramente cómo se produce un pequeño valle en la línea que corresponde, la línea continua que corresponde a educación, por los efectos de la crisis económica. Es decir, mientras que los salarios generales, pues evidentemente descienden, frenan su tendencia al crecimiento o la reducen, pero no parecen presentar un valle, un descenso. Esto no es así en el caso del sector de la educación, porque, como ustedes saben, la crisis económica, digamos que se trasladó a recortes salariales en todos los ámbitos vinculados a educación, sanidad, administración pública, etcétera. Esto se aprecia bastante bien en la tabla que tienen ustedes, perdón, en el gráfico que tienen ustedes en esta transparencia. Bien, aquí pueden observar bastantes cosas. Por una parte, aquí hay datos de la encuesta anual de coste laboral, donde se detallan el salario promedio en los diferentes sectores de actividad. Como pueden ver, el salario promedio en el ámbito de la educación pues es superior a otros, como pueda ser la hostelería o el comercio al por mayor o por menor, la reparación de vehículos o las actividades artísticas o el epígrafe de otros servicios.
pero también es superior a las actividades inmobiliarias y actividades administrativas, pero es inferior a otros epígrafes como puedan ser la industria manufacturera, el suministro de agua, la construcción, y como pueden ver también en esta tabla, es muy inferior, es decir, es la mitad o menos de la mitad del salario promedio en el sector de actividades financieras y de seguros, es decir, todo lo que son empleados de banca, empleados de aseguradoras, e incluso es menos de la mitad, bastante menos de la mitad del salario promedio de la sección de actividad D, que corresponde a suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Es decir, realmente los salarios más elevados se encuentran en el sector del suministros energéticos, seguidos por actividades financieras. Y como pueden ver, duplican y más que duplican el salario promedio del ámbito de educación. Lo que tienen en las siguientes columnas son puntuaciones en una escala de 0 a 10, puntuaciones promedio en la encuesta de calidad de vida del trabajo sobre el nivel medio de satisfacción en diversos rubros, en diversos epígrafes. Como pueden ver, aunque el salario es el que tienen ustedes ahí, y ya he dicho que es menos de la mitad del que aparece en otros sectores productivos, el nivel de satisfacción es muy elevado, es incluso más elevado del que señala la encuesta de calidad de vida en el trabajo, por ejemplo, para los epígrafes B, C, D y E. Es decir, los docentes, o mejor dicho, las personas que trabajan en la sección de actividad de educación están realmente satisfechos con su salario, aunque vemos que no es un salario, por así decir, excesivo. No presentan una gran satisfacción con las ayudas sociales, sí, como pueden ver, con la jornada laboral. Quiero decir, la jornada laboral es algo que se valora muy positivamente, y bueno, pueden ver que el porcentaje de satisfacción es, el porcentaje, la puntuación de satisfacción es muy elevada. No hay un porcentaje elevado sobre flexibilidad de la jornada. La jornada no se considera un gran elemento de satisfacción, pero sí con el descanso y sobre todo con las vacaciones. Es decir, vean ustedes la puntuación tan elevada que aparece en el nivel de satisfacción por las vacaciones vinculadas al trabajo. Esta tabla nos viene a decir, plantea la siguiente cuestión, es decir, las personas que estaban en una sección de actividad y se trasladaron a otra sección de actividad, cuáles fueron, por así decir, los factores, o qué importancia tuvieron los diversos factores para producir este cambio de puesto de trabajo. Como pueden ver, el porcentaje de aquellos que no es el primer puesto de trabajo es muy bajo. Quiero decir, la movilidad es el más bajo de todos los epígrafes. Por así decir, se configura un tipo de trabajadores y trabajadoras en el sector de educación que están, digamos, más destinados a este sector de actividad, y no van a cambiar, o van a cambiar menos que los trabajadores en otros sectores de actividad. Y si lo hacen será por razones, como pueden ver, voluntarias. Es decir, se da los trabajadores son trabajadores, digamos, muy dirigidos a la labor educativa, y por lo tanto, si cesan, lo harán en mayor proporción por cese voluntario. En el caso de los trabajadores que llegan al sector
el sector educativo, como pueden ver, no, no influye o influye en menor medida la mejora salarial. Es decir, como pueden ver, no son factores vinculados con el salario y tampoco aparecen como muy destacados los factores vinculados con la mejora del horario. Es decir, más bien tendemos a pensar, a la luz de esta tabla, que los trabajadores que han estado en otro sector de actividad y se desplazan al sector de educación, lo hacen porque era aquello para lo que de alguna manera estaban preparándose o se consideraban dispuestos o afirmaban tener vocación, etcétera, etcétera. Es decir, no parece que hay factores vinculados a un interés por una mejora salarial o por una mejora de horario en la decisión de cambiar al sector educativo. Bien, esta tabla que tenemos aquí pertenece a otra fuente, pertenece a las encuestas TALIS y es una especie de aproximación a lo que hacen realmente los docentes en su tiempo de trabajo. Tienen, como en el vídeo anterior, la comparación entre el promedio de la OCDE, los datos que corresponden a España y los países del entorno, Francia, Italia y Portugal. Bien, más o menos es de los participantes en la encuesta el promedio de horas por semana que se dedica a la docencia. Ahí tienen 18,6, ligeramente por debajo de la OCDE, a la programación y preparación de las clases. Como pueden ver también corresponde más o menos al promedio de la OCDE, pero bueno, por debajo de Portugal o por encima de Italia, y a las correcciones. Y aquí sí que la cifra está, por así decir, hora y media por encima del promedio de la OCDE. Bien, si sumamos el tiempo de docencia, el tiempo de programación y preparación de clases y el tiempo de correcciones, el resultado son 31,3 horas, es decir, 31 horas y un tercio de hora. Esto tiene su importancia porque bueno, las jornadas laborales de los funcionarios de la educación son de 37 horas y media. Naturalmente, bueno, tampoco no tenemos que pensar que bueno, la muestra será una muestra significativa, pero evidentemente puede haber un cierto porcentaje de variabilidad. Pero en principio no deja de ser llamativo este dato del 31,3 horas a la semana. Ya digo, cuando las jornadas laborales habituales en el sector público son de 37 horas y media. Vamos a entrar después en las siguientes filas en este tiempo de docencia que se realiza, estas 18,6 horas que se realiza efectivamente. Bueno, el 77,2% de este tiempo, esto ya son porcentajes, el 77,2% de este tiempo se dedica a tareas de enseñanza, lo que podríamos decir propiamente la docencia. 14,7% a tareas de gestión del aula y 7,4% a tareas para captar la atención. Es decir, bueno, pues 3/4 partes del tiempo de docencia se dedica efectivamente a la docencia, pero una cuarta parte a otras cosas que no son propiamente la enseñanza, como puede ser la gestión del aula o captar la atención de los estudiantes. Claro, si ustedes multiplican este tiempo de docencia, que era 18,6, por este porcentaje de la tarea de enseñanza efectiva, que era el 77,2%, la conclusión es que solamente 14,4 horas por semana se dedica a la enseñanza efectiva en la docencia y el resto, hasta las 31,3, aproximadamente 16,9 horas, se dedica a otras cuestiones que no son propiamente la enseñanza
efectiva. Pueden ser programaciones, correcciones, gestión del aula o tareas para captar la atención. Bien, esto tendría que hacer pensar en el tiempo de enseñanza y en el tiempo de aprendizaje. Es decir, muchas veces hay mucho debate sobre jornada o sobre tiempo que se dedica a cada materia. Bueno, pueden encontrar ustedes una amplísima serie de noticias sobre estos asuntos, cuando realmente tenemos análisis muy aproximados de cómo se llena ese tiempo, ¿no? Y aquí tienen un ejemplo. Bien, esta gráfica corresponde al principal problema laboral de los docentes, o mejor dicho, de las personas que trabajan en en el sector de actividad de educación. Corresponde al estrés, es decir, el principal problema de salud laboral de las personas que están en el sector de educación y de los docentes es el estrés. Y además, el estrés se relaciona con una serie de patologías realmente preocupantes. Bueno, esta es la puntuación en estrés que calcula la encuesta de calidad de vida en el trabajo. La línea, bueno, ahí ven los diferentes valores con un triángulo, los valores del sector de actividad de educación, y con un círculo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Como pueden ver, bueno, y lo que tienen en línea es una línea de tendencia polinómica de cuarto orden. Para un poco visibilizar mejor la distribución de puntos. Como pueden ver, el problema más importante es el estrés para el sector de actividad de educación, y ha estado por encima del conjunto del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo que sucede es que, como pueden ver, el estrés del conjunto ha ido creciendo y ha crecido también probablemente por efecto de la crisis económica. La diferencia se ha ido reduciendo. Bien, este es un tema muy importante, el del estrés docente, sobre el que hay abundante bibliografía. Bien, muchas gracias por visionar este vídeo, y les invito a que sigan con el curso y bueno, vuelvan a ver complementariamente con el otro vídeo sobre los docentes, y bueno, que sigan con los materiales del curso. Saben que disponen de la versión en PDF sin audio de estas presentaciones en la misma página web donde pueden enlazar los vídeos. Muchas gracias por su atención.